días con todos. Gracias por acompañarnos un día en el curso de glaucoma organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el tema de glaucoma primario de ángulo abierto a cargo del doctor Wilde Mendoza. Para conocer un poquito sobre el currículum del doctor, él realizó su pregrado en la Universidad San Martín de Porres, realizó la especialidad en el Hospital Nacional Edgardo Rivaglati Martins por la Universidad de Porres. Realizó la subespecialidad en glaucoma en la Fundación Oftalmológica de Santander, la Foscal Colombia, y actualmente es parte del staff de médicos oftalmólogos del Hospital Nacional Edgardo Rivaglati Martins y de diferentes clínicas oftalmológicas. Doctor Wilde Mendoza, para darle la bienvenida y a la vez agradecerle a nombre del servicio el haber aceptado la invitación. Y le dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, Gisela, por esa generosa presentación y gracias a todos por esta invitación, segundo año que forma parte de su curso y pues siempre es un gusto participar de este. Entonces, antes de hablar propiamente del glaucoma primario, quería mostrarles estas fotitos que tomé en el 2011 cuando hice mi internado en el Loaiza. En esa época estaban haciendo un documental y estaba precisamente renovada toda la fachada, la pileta, etcétera. Fue una época muy bonita. El hospital sigue siendo bonito y siempre lo tengo muy cerca a mi corazón. Así que pues es un gusto siempre poder dirigirme a este hospital, a ustedes. Bueno, ahora sí, hablemos propiamente del tema. Glaucoma primario de ángulo abierto. Aquí lo he puesto en clave de colores porque el glaucoma tiene un nombre y un apellido. Entonces tenemos que tener claro por qué cada componente de este. Glaucoma, pues es una neuropatía óptica, que en este caso se presenta con cambios característicos de la cabeza del nervio óptico, la capa de fibras nerviosas retinales y el campo visual. Primario, porque se presenta en ausencia de enfermedades oculares diferentes. Y de ángulo abierto, porque tenemos que diagnosticar la presencia de un ángulo camerular abierto. El resto son las características propias de esta enfermedad, que es crónica, progresiva, bilateral, asimétrica, irreversible, multifactorial y que se presenta en adultos. Si quitamos la palabra en adultos, podríamos estar hablando de un glaucoma juvenil. Entonces tenemos que tener muy claro que la definición es un poquito larga, un poquito compleja, pero lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto está bien definido. Ahora, este glaucoma se va a encontrar dentro de por supuesto, los glaucomas primarios, pero dentro de su clasificación va a tener un subgrupo muy especial que es el glaucoma a tensión normal, que también es un glaucoma primario de ángulo abierto. Sin embargo, por tener ciertas características un poco particulares, ser más característico en un grupo etario, un género específico, se suele manejar en un apartado. Sin embargo, pertenece a un glaucoma primario de ángulo abierto. En este caso vamos a referirnos al glaucoma típico, al más usual, no vamos a referirnos al glaucoma a tensión normal, dado que también tienen una charla específica de este tema. Ahora, quiero ponerles algunos, lo que considero llamados a la conciencia, algunas cositas que creo que son muy importantes respecto a esta enfermedad y que a veces se dejan un poco de lado. Y la primera es que el glaucoma primario de ángulo abierto no es el glaucoma genérico. No es que si llega un paciente con un daño del nervio óptico, la presión un poco elevada, debo categorizarlo de frente como glaucoma primario de ángulo abierto hasta que se demuestre lo contrario. No es así. Tenemos que usar el H40.0, la sospecha de glaucoma. No tiene nada de malo utilizar esta codificación hasta que hayamos completado todo, hasta que tengamos el fondo de ojo, hasta que hayamos hecho la gonioscopía, porque si no nos va a inducir a dejar de ver otras cosas. O si otro colega lo ve y ya está catalogado, ya tiene un diagnóstico, puede que ya no haga algunas cosas que debería hacerse para tener completo el estudio. Entonces, una buena práctica que utilizábamos en el fellow era que hasta que el paciente no tenía absolutamente todo completo, incluidos sus exámenes auxiliares, se utilizaba el H40.0. Con todo completo, recién se le ponía el diagnóstico. Ahora, un poco acerca de la epidemiología, pues sabemos que es una enfermedad que va en aumento porque va de la mano con el envejecimiento de la población. Para el 2020 ya tenemos aproximadamente 53 millones de casos en todo el mundo. Estoy hablando de glaucoma primario de ángulo abierto, no de glaucomas en general. Afecta al 3% de la población entre 40 y 80 años
y su prevalencia es mayor entre personas de ascendencia africana y latinos. Los factores de riesgo tienen algunos que están bastante definidos y otros que no tanto. Dentro de los más definidos tenemos la presión intraocular elevada, que es el principal factor de riesgo y que es el único modificable realmente. La edad avanzada, la historia familiar de glaucoma, hay un componente genético muy importante que vamos a ver en un momento. La etnia latina, africana, el grosor corneal central delgado, la baja presión de perfusión, la diabetes tipo 2, la miopía. También tenemos la baja presión sistólica y diastólica, la presencia de hemorragias de disco, la relación copa-disco aumentada, elevado PC de perimetría, el hipotiroidismo, aunque este último es bastante discutido, dado que no en todos los estudios se ha corroborado y en realidad no hay grandes estudios que busquen esta relación. El género masculino también de menor importancia como factor de riesgo y los menos consistentes para glaucoma primario de ángulo abierto, el tener migraña, el apnea del sueño, el Raynaud, es decir, una serie de factores vasculares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir factor de riesgo? Quiere decir que hay más probabilidad de sacarse la lotería del glaucoma. No es una sentencia. El tener la presión intraocular elevada no es una sentencia para glaucoma, tampoco el tener un antecedente familiar de glaucoma, que sabemos que es más fuerte cuando viene por línea materna, cuando es mamá quien ha tenido la enfermedad previamente. Ahora, tal vez donde hay algunas cosas un poquito nuevas es en la patogénesis, que es lo que más nos puede generar dudas respecto al glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué? Los mayores avances han sido en genética en los últimos años. Se ha visto que son muchos los genes que participan. En un estudio reciente que se hizo en casi 140.000 participantes de diversas bases genéticas, pero todas europeas, se encontró que había 112 loci, locus, es decir, zonas donde está un gen, prácticamente 112 genes, que han estado relacionados con glaucoma. Entonces, hasta hace 10 años era mucho menos, estábamos alrededor de 30. Entonces, mientras más estudios genéticos se van haciendo, más carga genética relacionada al glaucoma se va encontrando. Ahora, ¿qué hacen estos genes? Para motivos prácticos se ha clasificado en 4 grupos. Uno, aquellos que afectan la matriz extracelular. Y lo que se plantea es que la matriz extracelular de la malla trabecular podría tener defectos que contribuyan a su contractibilidad, que cierren los poros y que haga que aumente la presión. A su vez, la matriz extracelular a nivel de la lámina cribosa podría favorecer una menor, digámoslo así, consistencia, una menor sostenibilidad a nivel de los axones de las células ganglionares, favoreciendo también su daño. También el estrés oxidativo. Se ha visto que muchos de estos genes están relacionados con el metabolismo mitocondrial. Si falla la mitocondria, no hay energía. Y este daño se daría por un aumento del estrés oxidativo, es decir, los radicales libres. Se ha visto que están relacionados a alteraciones en los sistemas buffer para eliminar los radicales libres. Estos dañarían la mitocondria y van a sufrir las células que tienen mayor demanda energética. Y una de las células que tienen mayor demanda energética son precisamente las células ganglionares, porque tienen axones muy largos. Entonces tienen que transmitir la información, la energía por trayectos muy prolongados y requieren una cantidad inmensa de mitocondrias. Si falla el mitocondria, se interrumpe el flujo axoplásmico, no llegan neurotrofinas, no llegan factores de crecimiento y pues se condiciona la muerte de estas células. También el metabolismo de los lípidos. ¿En qué sentido? No tanto directamente por la cantidad de lípidos que haya en los tejidos, sino porque ciertas proteínas que participan en el metabolismo de los lípidos tienen también función condicionando el citoesqueleto a la contractibilidad a nivel de la malla trabecular. Entonces también se cree que esto podría hacer que los poros tengan una tendencia a cerrarse y por lo tanto generar mayor resistencia y elevar la presión intraocular. Y finalmente, lo que está siendo tal vez un poco más interesante a nivel preclínico es la influencia de los genes que participan en la angiogénesis. Porque, ¿qué es lo que se ha visto? El canal de Schlemm actúa como un vaso linfático. Entonces, las alteraciones que se han visto en estos genes condicionarían el colapso de los vasos, es decir, del canal de Schlemm, favoreciendo una mayor resistencia y un aumento de la presión intraocular.
A su vez, en estudios en ratas, se ha visto que el colocar factores de crecimiento angiogénicos aumentaba el calibre y disminuía la presión intraocular en estos animales. Entonces se plantea como una posible diana terapéutica para aquellos casos en los cuales estos genes tengan una predominancia. Entonces son muchos los aspectos en los cuales están involucrados los genes. No es uno, no es dos. Probablemente en una persona con glaucoma confluyan varios genes y esto sumado a la influencia ambiental es lo que haga generar el fenotipo que predisponga al glaucoma. Por otro lado, otros componentes importantes, por supuesto, es la misma malla. Y si bien los genes nos sugieren cierto tipo de alteraciones, en estudios anatómicos y microscópicos se han planteado esta cantidad de teorías respecto a por qué hay una disfunción a la salida del humor acuoso. La acumulación de polisacáridos, reducción en la cantidad de células endoteliales, de los poros, alteraciones en el endotelio, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, son muchas las alteraciones que se han encontrado en la malla. No es una sola, no son dos, son bastantes. Entonces, en realidad, esto puede diferir de persona a persona. Por otro lado, la presión intraocular, que, bueno, ya sabemos que es el principal factor y es el único modificable. Ahora, la presión intraocular se eleva principalmente por disfunción trabecular, principalmente, pero también se ha planteado que podría producirse por un aumento en la excreción. Esto en aquellas personas que tengan un aumento de la permeabilidad a nivel del cuerpo ciliar, que también se han encontrado algunos genes, pero menos importantes y de menor penetrancia genética en estos estudios. Ahora, la presión intraocular, ¿qué daño genera? Pues se pensaba antes únicamente que era una compresión que generaba un daño mecánico directo sobre los axones y que por esto se producía la muerte de estas células. También se plantea que puede haber un daño isquémico o una alteración en el flujo axoplásmico. El daño isquémico, ¿en qué se produciría? El, el ojo, voy a adelantar un poquito porque hay una imagen que quiero ver. Esto va de la mano bastante con lo que es la vasculatura. Esta de acá. El ojito, en su capa vascular, la úvea, tiene una presión intraocular determinada, que viene a estar alrededor de 75,35 en diastólica. Cuando esta presión se supera, se produce una isquemia del segmento anterior, o del ojo en general, como sucede en el cierre angular primario agudo, en el capa. Pero en personas que tengan la presión intraocular apenas un poco más elevada de lo normal, no se va a producir una isquemia, pero sí se va a producir una hipoperfusión crónica. Y esta hipoperfusión crónica lo que condicionaría es una menor llegada de oxígeno, menor llegada de nutrientes, menor llegada de neurotrofinas, factores de crecimiento, lo cual condicionaría la muerte de las células ganglionares con el paso del tiempo. A su vez, la exposición a tóxicos, a altura excesiva, a otros condicionantes de daño que normalmente no afectarían, podrían empeorar una situación de hipoperfusión ocular. Entonces, regresando a lo que estábamos viendo, de esta forma, la presión intraocular podría generar un daño isquémico y el daño isquémico también puede dañar las células que se encargan de eliminar el exceso de glutamato en las conexiones sinápticas. Se aumenta el glutamato, digámoslo así, las células ganglionares quedan sobreexcitadas y esta sobreexcitación lleva a mecanismos que desencadenan en la apoptosis por aumento de calcio intracelular. Entonces, otra teoría es que este aumento de la presión genera directamente una interrupción del flujo axoplásmico al generar una compresión a nivel de los axones. Entonces, no está tan claro de qué forma la presión intraocular destruye las células ganglionares. Hay varias teorías, pero definitivamente pues, la presión intraocular es súper importante en la patogenia del glaucoma. Esto se ha corroborado en diversos estudios en los cuales se ha visto que la disminución de la presión disminuye la progresión de la enfermedad. Por otro lado, la malla trabecular, la lámina cribosa, se ha visto que las personas con glaucoma tienen mayor variabilidad en la anatomía de la lámina cribosa. Es decir, algunos tienen una lámina más profunda o que en el tiempo va cambiando. Entonces, ahí viene un poco de la historia del huevo y la gallina. Entonces, ¿el glaucoma generó que la lámina cribosa se dañe, se deforme, o ya la lámina cribosa de por sí tenía una debilidad estructural que condicionó el daño a las células?
¿Qué es lo que se ha visto y que clásicamente sabemos? Que en los poros superior e inferior, estos son más anchos, tienen menor tejido conectivo y que por lo tanto los axones que pasan por allí tienen mayor facilidad de ser dañados. Es por eso que viene el daño superior e inferior en el nervio óptico, que es tan clásico. Eh, entonces, no se sabe en realidad si es el sitio de injuria predominante, pero sí se sospecha mucho. Y que, como ya sabemos, el daño empezaría tanto arriba como abajo. Aquí tenemos esta foto magnificada, dado que es una foto muy bonita y no quería que se pierdan el detalle de cómo en la cribosa superior e inferior los poros son más grandes, bastante más grandes que en nasal y temporal. Respecto a los vasos, aparte del hecho de que pueden ser parcialmente comprimidos, a nivel de la retina, estos vasos tienen lo que llevan es una autorregulación. No están tan regulados por los factores sistémicos. Entonces, también se plantea que cambios genéticos pueden condicionar una deficiencia en la autorregulación de estos vasos y que de por sí, sin necesidad de que la presión intraocular esté tan elevada, tengan una tendencia a estar colapsados y que esto predisponga al daño en las células ganglionares. Y tanto hablamos de las células ganglionares que tenemos que conocerlas. Estas células son súper importantes, están relacionadas con prácticamente todas las demás células de la retina. Tienen capacidad fotorreceptora intrínseca, es decir, pueden captar y transmitir estímulos visuales. Van a transmitir información también no visual que nos van a ayudar con el movimiento de la pupila. También tienen función de efecto on-off respecto a otras zonas de la retina para lo que es la visión de contraste y dependen marcadamente de las neurotrofinas. Si las neurotrofinas no le llegan a las células ganglionares, estas van a empezar el proceso de apoptosis y una vez que sea la apoptosis, pues empiezan a darse los cambios. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada, o más bien en el caso de glaucoma, regulada. ¿Por qué? Porque es un proceso que se desencadena antes de lo que debería ser. Es en nuestra vida diaria tan importante como la división celular para el cuerpo humano. Es un proceso no inflamatorio, lo cual se diferencia bastante de la necrosis, en el caso de que fuera un cierre angular primario, por ejemplo. Aumenta la presión de forma tan elevada que genera una necrosis, un proceso inflamatorio. Esto no, es una muerte en la cual la célula se comprime, desaparece, es autodigerida sin mayor alteración alrededor y se encuentra muy aumentada en el glaucoma. Entonces, con todo esto, ¿cómo cuadra todo esto? ¿Cómo encaja? ¿Qué pasa? Hay un glaucomaverso en el cual en cada universo paralelo hay un factor que predomina, pues no es tanto así. El glaucoma es multifactorial y la teoría tiende cada vez más, aunque todavía estamos lejos, a ser cohesiva. ¿Y en qué sentido es cohesiva? Pues que las neurotrofinas, la alteración genética, la anatomía de la cribosa, la presión intracraniana, el flujo sanguíneo, la hipertensión ocular, todas y más alteraciones van a llevar a apoptosis de las células ganglionares. Y cuando tenemos esta apoptosis es que hablamos de glaucoma. Entonces, la vía final de todos estos procesos es la apoptosis y es una diana en los cuales los estudios genéticos también se están enfocando. Ver cómo evitar la apoptosis en estos pacientes que tienen predisposición al glaucoma. Muy bien, entonces, vista la patogenia, toca hablar un poco acerca de la clínica del glaucoma. Pero cuando hablamos de la clínica del glaucoma, lo primero que a uno le viene a la cabeza es, pues, que el glaucoma no tiene clínica. Y es verdad, el glaucoma primario de ángulo abierto clásicamente no da síntomas. Sin embargo, cuando la enfermedad va aumentando, la persona va a perder el campo visual, va a ir cerrándose y esto se va a manifestar como inseguridad al deambular, accidentes, dificultad al bajar escalones, va a haber pobre adaptabilidad a los cambios de luz. Cuando entra o sale de una habitación, la persona tiene un momento en el cual siente que no ve, y esto también se va a reflejar cuando hacemos el campo visual. La persona cuando está apoyado frente al campímetro, la intensidad de la luz de la pantalla puede hacer que el inicio del examen no vea nada si él tiene un glaucoma lo suficientemente avanzado. Entonces tenemos que darle un tiempo para que se acostumbre. También tienen pérdida de sensibilidad al contraste y finalmente esto lleva a la ceguera. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Pues la presión intraocular elevada, corroborar el ángulo abierto, vamos a ver cambios típicos en el disco óptico y defectos en el campo visual. Pero estamos hablando de clínica, así que me refiero al campo visual confrontacional que pues rara vez, si alguna vez, hacemos en consulta.
Ahora, la gonioscopía. ¿Por qué tenemos que confirmar que el ángulo está abierto? Sí, doctor, pero yo hago mi Van Hering y puedo ver que la cámara es profunda. Muy bien. El Van Hering es útil como cribaje general, pero en realidad ya tenemos que dejar de hacer Van Hering y tenemos que hacer gonioscopía. ¿Por qué? Porque tienes que descartar también causas secundarias, como una recesión angular. En este video que está descargado de gonioscopy.org, podemos ver un paciente con recesión angular. Según la descripción de este video, este paciente tenía apenas la presión intraocular un poco elevada y tenía antecedente de trauma. Bien podía haber sido catalogado como un glaucoma primario de ángulo abierto si es que no se le hacía gonioscopía. La mitad de los ángulos están completamente normales y la otra mitad están completamente en recesión angular. Entonces, es un paciente que el otro ojo no iba a desarrollar glaucoma. ¿Por qué? Porque esto es un glaucoma secundario, es un glaucoma traumático. Sin embargo, en muchos casos puede incluso haberlo dejado con hipotensores por si acaso. También hay que buscar otras patologías, como se ve aquí, la presencia de sinequias, la presencia de pigmentos que nos hablen de un posible glaucoma pigmentario, la presencia de gonadisgenesias, de neovasos en ángulo, o por ejemplo aquí la línea de Sampoulesi que nos habla de un glaucoma pseudoexfoliativo. Entonces, hay muchas alteraciones en el ángulo que pueden hablar de un proceso secundario y que tenemos que descartar antes de catalogar al paciente como glaucoma primario de ángulo abierto, porque puede que el siguiente colega únicamente vea el código, ya tiene diagnóstico y ya no le hago gonioscopía. Y eso cambia mucho el manejo, algunos medicamentos no corresponden y también cambia el pronóstico para el otro ojo. Entonces, llamado a la atención número 2, la gonioscopía es indispensable. Debemos estudiarla, practicarla, apoyarnos en todos los recursos posibles. Dentro de lo que sea factible, siempre les recomiendo que se compren un gonioscopio de indentación, que es el cual les va a permitir en realidad hacer diagnósticos más precisos y hacer mayor cantidad de gonioscopía en un mismo turno, dado que el gonioscopio clásico de Goldman hay que poner el gel, hay que buscar la posición, demora mucho tiempo. Entonces, en realidad yo no conozco ningún colega que haga más de 2, 3, 4 gonioscopías con Goldman en una consulta. En cambio, con un gonioscopio dinámico no hay que colocar ningún medio, no requiere nada más, entonces se puede hacer a todos los pacientes una vez que ya le hayamos agarrado práctica. Un recurso muy importante es esta página, que si no la conocen, les pido que la visiten. Está hecho con mucho cariño por especialistas en glaucoma para específicamente aprender gonioscopía. Tiene videos súper didácticos y creo que todo reciente debería conocerla. Ahora, respecto a la clínica en la evaluación del disco óptico, pues tienen una charla especial de esto, así que no voy a adentrarme tanto, pero sí quiero que tengamos claro que la evaluación del disco óptico tiene que seguir unas reglas. Para mí, las reglas más prácticas son las que el equipo del doctor Remo Susana publicó ya hace algún tiempo en este artículo, que si no lo han leído también los residentes, creo que debería ser un artículo de lectura obligatoria para todos ustedes, porque está sumamente claro cómo debe hacerse la evaluación. Y aquí vamos a poder evaluar si la papila tiene una excavación aumentada, que se considera patológico más de 0.6, o debe ser llamativo más de 0.6, si hay asimetría de excavación mayor a 0.2 entre uno y el otro ojo, siempre y cuando no haya una simetría, una diferencia marcada en el tamaño de los discos, que en ese caso puede permitirse. También tenemos que buscar escotaduras o notch en el anillo neuroretiniano, la presencia de hemorragias de disco, que pueden estar tanto en el anillo como en la capa de fibras o en la misma lámina cribosa. Esto, si es posible, tenemos que hacerlo con el ojo dilatado, dado que muchas veces se puede escapar si no dilatamos al paciente de vez en cuando, y si es posible tenerlo con fotitos. También las alteraciones vasculares típicas. Aquí tenemos una nasalización de vasos, como se ve los vasos están bastante abiertos. Aquí lo que tenemos es un vaso flotante, un vaso desnudado que ha perdido su soporte. Aquí tenemos una bayoneta, entre otros hallazgos, por supuesto. Un vaso en bayoneta que viene sin apoyo por debajo, de pronto trepa hacia el anillo y sigue por un trayecto horizontal. Entonces, son alteraciones típicas de glaucoma que tenemos que estar practicando para poder identificar rápidamente. Defectos en la capa de fibras.
el defecto de Hoyt. Aquí lo que se ve, esta foto es muy bonita porque se ve cómo viene aquí el vaso y cuando llega el defecto en la capa de fibras, cae. Cae porque no hay soporte. Entonces, esto es un hallazgo bastante simpático y típico de glaucoma. La atrofia peripapilar, que tenemos dos tipos, la alfa y la beta que está pegada al disco, es la que tiene mayor asociación con glaucoma, sobre todo si se presenta en zonas diferentes de la temporal. Tal vez esta no sea la más sospechosa de glaucoma. Cuando es en 360 grados, es muy sugestiva, y cuando se presenta en zonas como el polo superior o inferior, también es sugestiva. La que es solo temporal es la menos significativa para el glaucoma. Ahora, respecto a los exámenes auxiliares. Primero, no tienen cabida, no tiene lugar ningún examen si no hemos completado el fondo de ojo, la gonioscopía y, por supuesto, tomar la presión intraocular en más de una oportunidad. Si vamos a estar al paciente para hacer un fondo de ojo, antes tomemos la presión. Y una vez que el paciente está dilatado, también volvamos a tomar la presión. Una vez que tengamos completo todo eso, recién debemos ver los exámenes auxiliares. Si no, vamos a tener un criterio sesgado para interpretarlos. Hablando de la paquimetría, pues tenemos que saber que la córnea, paquimetría es grosor, medición del grosor corneal, porque es paquimetría corneal el nombre completo y me faltó llenarlo. Y la córnea va a tener un grosor diferente dependiendo de las etnias, o al menos es lo que refieren los estudios en Norteamérica. Y la mayor diferencia es entre los caucásicos americanos, que tienen de 556 en promedio, con los afroamericanos, que tienen la córnea un poco más delgada. Los latinos estamos en el promedio. En Perú solemos tomar como 545 el promedio normal de grosor de la córnea, pues iba de la mano con las publicaciones americanas. ¿Pero por qué es importante? Primero, porque la paquimetría va a influenciar la tonometría de Goldman. Cuando el doctor Goldman se basó en los principios de Inverflick para diseñar el tonómetro, se basó en esta fórmula. Y esta fórmula asume que la córnea tiene un grosor de 500 micras. Entonces, cuando la córnea es muy delgada o muy gruesa, ya los resultados de la tonometría van a cambiar. Y pues, de acuerdo a la fórmula, cuando la córnea es muy delgada, el valor va a ser más bajo de lo real y viceversa, ¿no? Cuando es muy gruesa, el valor va a ser más alto de lo normal. ¿Cuánto? En realidad no lo sabemos. Se ha visto también que es un factor de riesgo independiente para glaucoma. Eso se ha visto en el estudio tan conocido del OHTS, en el cual se vio que las personas que tenían córneas menores de 555 micras tenían mayor riesgo de desarrollar glaucoma que aquellos que tenían entre 555 y 588, y mucho mayor que aquellos que tenían la córnea más gruesa todavía. También se ha visto que tienen una relación directa con la prevalencia, esto en el estudio LALES, que es el Los Ángeles Latino Study, en el cual se ha visto que, por ejemplo, para una presión de 20, aquellas personas que tienen la córnea más delgada tienen mayor prevalencia de glaucoma que aquellos que tienen la córnea más gruesa para una misma presión. Y esa tendencia se ha repetido para todas las diferentes presiones que se incluyeron en el estudio. Y a su vez, se ha teorizado que la paquimetría, el grosor corneal, podría ser un biomarcador. ¿Y a qué se refiere esto? A que nos podría hablar indirectamente acerca de las características de la esclera alrededor del disco óptico. Si es que la córnea es muy delgadita, probablemente este tejido tenga menor soporte y que predisponga a daño por cizallamiento de las fibras nerviosas. Entonces, en ese sentido se considera un biomarcador. Entonces, aquí un tercer llamado a la conciencia, el rol verdadero del grosor corneal central. No sirve para corregir la presión intraocular. Tenemos que manejarlo solo como un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué importancia le damos al antecedente familiar de glaucoma cuando estamos decidiendo si tratar o no tratar? O aumentar o no un medicamento. No, el tener un antecedente familiar positivo, mamá tuvo glaucoma, no hace que le sumemos 2, 3, 4 puntos a la tonometría. De la misma forma tenemos que manejar el grosor corneal. Si es delgado, no le sumemos. Ya se ha visto que no agrega potencia al diagnóstico, no agrega potencia al seguimiento. Únicamente si estamos en la balanza entre tenemos que tratar o aumentar medicamentos o no,
pues el grosor corneal delgado nos va a empujar hacia sí, hagámoslo, igual que el antecedente familiar, igual que otros factores de riesgo importantes, ¿ya? Pero no sumemos, porque eso nos puede llevar a confusiones. Ahora, hablemos del siguiente examen, que es el campo visual. El campo visual, pues, que es la forma en la cual evaluamos la función del nervio óptico, la función de las células ganglionares. Sé que tienen una charla, así que solo quiero reparar en los puntos más importantes. Los criterios. No todo campo visual que tenga un patrón aparente de glaucoma va a ser catalogado como glaucomatoso. Tiene que cumplir criterios de confiabilidad. Y una vez que tiene criterios de confiabilidad, tenemos que tener los siguientes hallazgos. Uno, el pH-G que esté fuera de límites normales o que tenga un agrupamiento de al menos 3 puntos con significancia menor a 5 y al menos de ellos 1 menor a 1 en una localización típica de glaucoma. O que el PSD tenga una insignificancia menor al 5% y que estos hallazgos sean repetibles. Una vez que un campo visual ha sido diagnosticado, entre comillas, como sospechoso de glaucoma o es contributorio para el diagnóstico de glaucoma, podemos clasificarlo. Y la más frecuente clasificación es la que la que redactaron los doctores Hot, Parrish y Anderson, que pues lo clasifica en leve, moderado, severo, dependiendo de la profundidad del daño general, la cantidad de puntos menor a 5, menor a 1 y los puntos centrales. Entonces, aquí lo que quiero reparar es que no debemos apresurar la interpretación campimétrica. ¿A qué se refiere esto? Uno, primer punto, el campo visual tiene que ser confiable. Dos, tiene que cumplir los criterios de sospecha. Luego de eso tiene que ser repetible. Una vez que es repetible el campo, recién podemos hablar de la profundidad del daño. No podemos tomar un primer campo visual que no sea confiable y decir campo no confiable de daño glaucomatoso severo. No, nos quedamos en campo visual no confiable. Si el siguiente ya viene confiable, perfecto. Campo visual confiable, sospechoso de glaucoma. Muy bien, hasta ahí nomás quedamos. Siguiente campo visual, ya se repite el defecto, ya podemos hablar de que es un hallazgo confiable y podemos clasificarlo. Si no, podemos catalogar un paciente con daño funcional severo como avanzado o moderado, porque sabemos que la curva de aprendizaje en el campo visual es muy importante. Entonces, no tenemos por qué apresurarnos. En este caso, estamos hablando del glaucoma primario de ángulo abierto, que habitualmente es una patología crónica, que en la mayor parte de casos es de progresión lenta o moderada. No tenemos por qué apresurarnos a hacer un diagnóstico, catalogar un paciente, tal vez operar a un paciente, si no tenemos la evidencia concreta. Ahora, la fotografía clínica de discos ópticos. Lo he puesto antes del OCT a propósito, porque en realidad la fotografía clínica es tan o más importante que esta prueba. Sin embargo, a todos nos gusta tener nuestra tomografía siempre a la mano. La fotografía tiene que tener una vista panorámica. Perdón, esta fotito es la ideal que quisiéramos tener todos y debe formar parte del set de fotos que nos deben entregar. Debemos tener una panorámica a color, una panorámica en aneritra y la foto magnificada, que va a ser especialmente importante en aquellos casos donde otras tecnologías van a patinar, como por ejemplo estos discos, ¿no? Muy miópicos, inclinados, en los cuales pues, el OCT no nos va a dar en realidad información. Suele haber bastante variabilidad en la segmentación entre una toma y otra. No contribuye ni siquiera para el seguimiento. En cambio, una buena foto nos va a servir de aquí a 5, 10, 20, 30 años. No, les debe haber pasado a los colegas que vienen pacientes con estudio o ya diagnosticados de glaucoma y traen su tomografía de dominio temporal. Y uno dice, bueno, ¿y ahora cómo le hago seguimiento? Esa tecnología ya se desfasó. No hay cómo comparar con los nuevos. No son comparables. Las medidas son totalmente diferentes. Igual va a pasar con nuestros tomógrafos actuales, pero una buena foto va a seguir teniendo utilidad de aquí a 10, 20, 30 años. Así que especialmente si tienen personas jóvenes con estudios sospecha de glaucoma, por favor ténganlo correctamente documentado con una foto clínica. Entonces, pensemos a largo plazo,
Esto nos va a permitir comparaciones, tomemos más fotos. Finalmente, la tomografía de coherencia óptica, pues también van a tener una charla. No quiero ser muy invasivo con los temas de otros colegas, así que quiero que nos quedemos con las lecciones más importantes. Tenemos que evaluar antes del resultado en sí la confiabilidad de la prueba, ver la intensidad de señal, ver que esté correctamente segmentado, como se ve aquí. La mayor parte de resultados de tomografía tienen algunos tomogramas y tenemos que ver que los puntos en los cuales se están tomando como referencia correspondan al equipo. Una vez que está bien hecho eso, tenemos que ver los mapas. Aquí, por ejemplo, se ve el mapa de grosor de capa de fibras retinales que está globalmente disminuido. Igual aquí en el otro ojo. Pero también tenemos que ver, perdón, los mapas, uy, ahí está, los mapas de desviación. Aquí debería llamar la atención que si está todo globalmente disminuido, ¿por qué el mapa de desviación que nos debe mostrar los efectos más marcados no está todo en rojo? Pues probablemente este sea un paciente bastante mayorcito, que en estos casos es normal que esté globalmente disminuido, por eso al equipo no le ha llamado la atención, más que en aquellas zonas que están ya prácticamente sin fibras nerviosas. Y una vez que tenemos todo esto aprobado, recién debemos pasar a ver los resultados en sí. Y no debemos dejarnos guiar por los colores. ¿Ya? Tenemos que guiarnos de los números, tanto para los grosores totales y promedios como para los segmentos, especialmente cuando hacemos el seguimiento, comparación de un año a otro. Tenemos que ver si está amarillito el año pasado y ahora sigue amarillito, ¿está bien? No. Tenemos que ver si estaba en 78 y este año está en 75. 3 micras es una disminución un poquito mayor de lo normal, entonces, pero puede seguir en amarillo. Entonces, no debemos guiarnos de los colores, debemos hacer hincapié en cada uno de los segmentos qué valor tiene, porque eso es lo que nos va a llevar a un diagnóstico precoz o a detectar tendencias, incluso antes de que los análisis de tendencia propio de la máquina lo hagan. Y lo mismo debemos repetir para la capa de células ganglionares. Igual, ver primero los mapas, ver el patrón, ver que esté correctamente segmentado. Aunque bueno, en el caso de células ganglionares no produce una segmentación en sí, pero en el mapa de desviación debe tener un patrón sugestivo de glaucoma. A veces vienen resultados en los cuales está un anillo al centro y pues eso no es sugestivo de glaucoma. Los defectos de capas de células ganglionares suelen tener un patrón arqueado a nivel macular. Otros exámenes, por supuesto que los hay. Hay cualquier cantidad de equipos para el diagnóstico o seguimiento de glaucoma. Sin embargo, si no hemos hecho una evaluación prolija, no tiene sentido llenarnos de resultados que más bien nos van a inducir a confusión. Por supuesto que cuando tengamos todo esto debemos buscar la unidad clínica y la correlación anatómico-funcional. Tenemos, por ejemplo, este casito muy interesante, una mujer de edad media que vino por sospecha de glaucoma. Por supuesto que en la foto es muy evidente este defecto en capa de fibras nerviosas, que se ve en la foto de color y en la foto aneritra destaca más. Tenemos aquí un vaso sin sostén que configura luego una bayoneta. Entonces, pues es altamente sugestivo de glaucoma. Le pedimos su campito visual y tiene un patrón, pues, típico. Este defecto, si vemos la parte más central, cómo se dirige hacia la mácula. Produce este daño macular que está aquí. Este otro extremo se abre más allá, desplazándose hacia el área del escalón nasal. Y se ve aquí cómo compromete los puntos a nivel del escalón nasal. Pero es un daño que tiene bastante tendencia a ser central. La capa de células ganglionares nos corrobora precisamente que hay un daño a nivel ganglionar. Entonces, todo cuadra. Es un paciente que va a tener un diagnóstico preciso de glaucoma y a su vez la documentación nos va a permitir hacer un seguimiento bastante fino. Finalmente, hablemos un poco del tratamiento. El tratamiento del glaucoma, pues, tiene como objetivo preservar la función del paciente. Es decir, que el paciente no se quede ciego, no solo eso, que el paciente mantenga la mejor visión posible. Y aquí viene algo que tal vez no solemos escuchar mucho: mantener o mejorar la calidad de vida del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero, ¿cómo logramos esto? Alcanzando la piometa. La piometa es la presión en la cual se detiene la progresión de la enfermedad o enlentece lo suficiente como para que preserve una función visual adecuada durante el resto de su vida.
Esto va a depender del estado del glaucoma, la severidad, de la localización del daño, de la edad del paciente, etc. Y cambiar el estilo de vida y la alimentación. Como hemos visto, los estudios genéticos apuntan a que el daño por glaucoma viene de diversos frentes y definitivamente está condicionado por el medio ambiente. Entonces, el glaucoma en cierta forma viene a ser la manifestación de un problema generalizado del cuerpo. Entonces, y tiene un gran componente vascular, como hemos visto, que puede haber alteración en la autorregulación, puede haber alteración en la perfusión en mayor o menor nivel. A su vez, acumulaciones de detritus en la malla pueden generar aumento de la presión. Entonces, tenemos que mantener un cuerpo saludable. No vale la pena, mejor dicho, no rinde tratar a un paciente con glaucoma únicamente con hipotensores, bajar la presión, sin decirle tiene que comer sano, tiene que dejar de fumar, tiene que hacer ejercicio regular, sin tenerlo al día con su evaluación cardiológica, medicina interna, que no tenga anemia, que no tenga arritmia, que esté todo completamente controlado. De esa forma es que lograremos no solo bajar la presión, sino mejorar la calidad de vida del paciente, impactando en varios aspectos en los cuales generalmente nos olvidamos. A su vez, si tenemos un paciente con glaucoma avanzado, ya cercano a la ceguera, tenemos que mandarlo a baja visión. ¿Para qué? Para darle la mayor funcionalidad posible, darle calidad de vida. Entonces, no es solo algo de las etapas iniciales, sino es algo que durante todo el espectro de la enfermedad tenemos que manejar. Bajar la presión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora, ¿cómo bajamos la presión intraocular? Pues el paradigma, la secuencia clásica, empezar con tratamiento médico. Durante ya instaurado si falta más o si queremos retirar algún medicamento, le aplicamos un láser y si todo esto falla, va a cirugía. Sin embargo, pues cada vez es más evidente los problemas que tienen los medicamentos para glaucoma. La mala herencia, la presencia de alergias, los costos elevados, cada vez las gotas son más finas y más caras, la intolerancia, tanto por el pH como por la susceptibilidad propia del paciente, las alteraciones conjuntivales que pueden disminuir el pronóstico de potenciales cirugías más adelante y los propios eventos adversos de los medicamentos. Todo esto hace que la tendencia sea a buscar procedimientos menos riesgosos de forma más temprana. Así se han creado áreas grises en las cuales ya no es tanto este paradigma secuencial de médico, láser, cirugía. Ya podemos tener láseres de inicio, ya tenemos cirugías para glaucomas leves y que tienen una morbilidad bastante baja. Cuando hablamos de gotas, pues tenemos los análogos de prostaglandinas, tenemos los beta bloqueadores, tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica, tenemos los alfa-2 agonistas. ¿Y cuál sigue? Probablemente muchos pensaron en la pilocarpina, en los parasimpático miméticos. Sin embargo, la pilocarpina tiene varios problemas. Uno, pues que su posología implica aplicaciones de madrugada, lo cual sería muy incómodo si queremos mantener una protección en función de la vida media. Dos, que genera miosis, que va a disminuir un poco el campo visual, que va a generar dolores de cabeza también. Tiene alteraciones sistémicas, no hablemos del riesgo de desprendimiento de retina en personas predispuestas y pues muchas personas con miopía tienen glaucoma. Entonces, por todos estos problemas, la pilocarpina actualmente es solo un medicamento que vamos a utilizar previo a una iridotomía. No tiene en realidad cabida como tratamiento crónico del glaucoma. Ahí, en cambio, entran los medicamentos más modernos, como los análogos de prostaglandina modificados. En este caso, el que está en el mercado americano es el latanoprostene Bunod, que viene un análogo de prostaglandina con un liberador de óxido nítrico para relajar la malla trabecular. Entonces ya estamos entrando a nivel mundial, pero en Perú todavía, en la época del tratamiento directo de la malla. Y por supuesto los inhibidores de roquinasa que también trabajan en la contractibilidad de la malla trabecular para permitir que ésta drene mejor. Tenemos los láser. Previamente teníamos el ALT, que como se ve aquí son disparos pequeñitos que generan un daño térmico, una cicatriz que al contraerse abre los poros alrededor en la malla, permitiendo que mejore el flujo. Sin embargo,
deja secuelas, deja quemaduras en la malla y no es para nada raro que se presenten sinequias. La foto que puse de sinequias, cuando estábamos viendo la gonioscopía, es en realidad las secuelas de un ALT. Ese tipo de sinequias así tan simétricas y espaciadas es la que genera el ALT. Pero ahora tenemos el SLT, trabeculoplastia selectiva láser, que no hace un efecto térmico, hace un efecto biológico de limpieza, digámoslo así, de la malla trabecular, y que en todo el mundo, y ya también en nuestro país, se viene instaurando como la terapia de inicio para glaucoma primario de ángulo abierto. Es decir, un paciente bien diagnosticado con su gonioscopía, por supuesto, muchas veces, en la mayor parte de casos, podemos indicarle un SLT antes de indicarle un latanoprost, un timolol, porque la tendencia es esa, a tratar de disminuir o retrasar el inicio de gotas a favor de un procedimiento que tiene un riesgo muy bajo y que tiene la capacidad de evitar el inicio de una monoterapia. Por supuesto que si viene una presión altísima, no va a reemplazar un triconjugado, pero en aquellos pacientes que necesitan un solo medicamento, puede reemplazarlo. O en caso de una terapia triple, si el glaucoma es leve o moderado, podríamos disminuir la cantidad de medicamentos. Luego tenemos las cirugías. Aquí tenemos las clásicas, la trabeculectomía, los dispositivos de drenaje, que pueden ser valvulados o no valvulados, la esclerectomía profunda no penetrante y los procedimientos ciclodestructivos con frío, la ciclocrioterapia. Entonces, estos son los procedimientos más clásicos, pero que también conllevan mayor morbilidad, una recuperación más lenta y tienen más riesgos. Por eso es que han aparecido los MICS. Y los MICS, pues hay tantos que ya uno pierde la cuenta. Cada casa fabricante quiere lanzar uno y en un par de años lanza la versión 2.0. Aquí tenemos el Gold, aquí tenemos el AVIC, el iStent, este es el Trabectome, tenemos el Cajuc, el Cajuc está aquí, el GAT, que es tal vez el que ha agarrado más, ha tenido un mayor nicho en Latinoamérica, dado que únicamente requiere tener las micropinzas y tener un prolene. Tenemos el Hydrus, tenemos el Infocus, tenemos el Zen, los láseres transesclerales micropulsados y la ciclodestrucción endoscópica. Entonces, la cantidad de MICs que vienen apareciendo es enorme. Es muy difícil que alguien llegue a dominarlos todos, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, van teniendo cada vez mayor cabida en el mundo. Es por eso que en esta presentación, que pude robarme un pantallazo de una charla que se hizo hace algunos meses, se mostraba cómo la trabeculectomía aquí en rojo viene en disminución desde los 90 a favor del iStent en Estados Unidos, porque los MICs cada vez vienen siendo más populares, incluso hay algunos que los mezclan para tratar de bajar la presión de forma más marcada con menor morbilidad. Claro que esto aumenta el costo, así que tenemos que tenerlo en cuenta dependiendo del sistema de salud en el cual nos encontremos. Wow, ha sido un camino muy largo, una revisión en general de lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, pero quiero que quedemos con algunas conclusiones. Primero, que la patogenia es multifactorial y con tendencia a la cohesividad. Esperemos que en los próximos años esto se vaya afinando y tengamos ya pie a nuevas terapias enfocadas a los procesos que la genética nos está mandando. La evaluación clínica es mucho, mucho, mucho más importante que cualquier examen auxiliar. Tenemos que tener la evaluación completa antes de evaluar los exámenes. Pidámoslo, pero no los miremos siquiera hasta que hayamos evaluado completamente el ojito. La pequimetría es un factor de riesgo, no de corrección de la presión intraocular. Eso es algo que ya tenemos que dejar de hacer. La correlación anatómico-funcional confirma el diagnóstico y nos va a permitir el diagnóstico más fino. Así como el diagnóstico tiene que ser corroborado con los exámenes auxiliares, la progresión también tiene que ser corroborada. ¿Por qué? Porque puede que por la propia variabilidad del glaucoma, por el ojo seco, por la irritación de las gotas, el paciente presente un campo visual más alterado que en la vez pasada. Entonces, esto tiene que ser corroborado, sí, con un nuevo campo visual, pero tiene que ir de la mano también con la evaluación estructural. Y finalmente, pues la tendencia mundial es a realizar procedimientos
menos riesgosos de forma más temprana, pero por supuesto esto tiene que evaluarse en el contexto de cada país, de cada sistema de salud. Muchas gracias, espero que esto les haya sido de utilidad y estoy más que gustoso de responder cualquier pregunta que puedan tener.